Le he pedido al crack de Pedro Barata que me haga una listita con 9 futbolistas que están ahora mismo en la Liga NOS y que por talento, potencial o situación pueden terminar dando el salto muy prontito a cualquiera de las 5 grandes ligas. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy estamos de nuevo con el amigo Pedro Barata. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, encantado como siempre de pasarme por aquí. Siempre es un placer tenerte y hoy además te he puesto deberes, Pedro, porque te he pedido que me des una listita. Te dije más o menos 5 o 7 nombres, al final han terminado saliendo 9 de jugadores que están en la Liga NOS y que bueno, más o menos ya les conocemos, pero que pueden dar el salto a un equipo importante de las 5 grandes ligas. No es solo el hecho de que puedan irse a Alemania, España, Francia, Inglaterra o Italia, sino que encima formen parte de plantillas que aspiran o a ganar o a meterse al menos en puestos de Copa de Europa. En ese sentido, es verdad que ha habido un poquito de expolio del talento joven que había en Portugal, pero todavía siguen quedando muchos perfiles interesantes. De hecho, Pedro, vamos a comenzar por el Benfica. Tengo 4 nombres, comenzando por uno que a mí me parece muy especial y que encajaría en muchos equipos, que es Grimaldo. Grimaldo tiene 24 años, acaba contrato en 2023 y más allá de que yo siempre digo que es un tipo de lateral que al Fútbol Club Barcelona le podría venir muy bien, hay que recordar que Grimaldo se formó en la Masía, es que el lateral es con ese perfil casi más asociativo, porque después de la lesión se volvió un poquito más asociativo, con ese buen toque de balón, con ese disparo, con esa creatividad, es que viene bien en prácticamente cualquier contexto. Sí, sí, yo creo que Grimaldo es uno de esos casos que evidentemente depende de dónde caiga, a ver Sí. dónde, a ver qué techo le ponemos, porque es un lateral, como has dicho, muy particular, Sí. que para que no digan que siempre decimos bien de los jugadores, un lateral que evidentemente sufre a veces Sí. en defensa, sobre todo más que ante regateadores que ponen el cuerpo, Sí. porque él en eso Finito. evidentemente tiene sus condicionantes, pero si quieres un lateral que se asiente en campo rival, que haga parte de un circuito asociativo Eso y que es. más que sumar en la circulación, pues pueda acelerar y dañar, pues Grimaldo es excelente. Yo no sé si en España se tiene la noción, por No, ejemplo, de lo que es el disparo de Grimaldo, que no. es una cosa, no es Marcus Alonso, pero por ahí anda en cuanto a De hecho, potencia y permíteme, precisión de el año disparo. pasado Pedro no marca un golazo en Europa League en una prórroga. Al Dinamo de Zagreb, Sí. un golazo impresionante. Le han metido goles en Supercopa de Portugal al Sporting de falta. Es un jugador que en cuanto a golpeo de balón va sobrado, vamos, absolutamente sobrado y que tiene una gran intuición para asociarse por fuera, Sí. por dentro. Tú comentas la opción Fútbol Club Barcelona, me parecería muy interesante, pero no sé si tiene ese físico que a veces puede Sí. demandar un lateral Barça. En eso creo que hay dudas, pero por ejemplo, en un equipo que pelee por Europa en Italia, se ha hablado muchas veces de Nápoles, sobre Fíjate, todo en la época Sarri. sería brutal. Hay un verano en que estaba Sarri y que él suena bastante. Y bueno, por ejemplo, comparándolo con el portugués, Mario Ruiz sería un salto Sí. de calidad enorme. Yo ahí un Nápoles, a un equipo de ese estilo de Serie A, lo veía, pero por ejemplo, siendo un lateral muy ofensivo, no le veía para nada, por ejemplo, con un Conte, justamente por la falta de físico que tiene, y eso es muy Exactamente. importante en Grimaldo. Totalmente, además porque es un lateral que después de la lesión sobre todo dejó de producir tanto al espacio y pasó a producir más con el balón en los pies, cosa que es algo que yo vengo demandando en muchos laterales y por eso también me parece un perfil interesante. Luego en el centro de la defensa tenemos a Rubén Díaz, 23 años, acaba contrato en 2024 y yo a este chico desde el primer día que le vi, Pedro, y además lo hemos hablado, le vi en Old Trafford haciendo un poquito de Nemanja Vidic. Y si no es en Old Trafford, será en la Premier League. Pero me parece un central muy Premier que a lo mejor en otros contextos como el de Bundesliga, que juegan más a campo abierto, o el de Liga, que se demandan otras cosas, sufriría un poquito más. Yo creo que sobre todo en Bundesliga sufrirían bastante. Uh, pero vamos, yo creo que Rubén Díaz a nivel de mercado,
ahora mismo será uno de los centrales más Sí, cotizados por el hecho que no hay muchos centrales jóvenes que sumen estas características en cuanto a liderazgo, en sí. cuanto a presencia recurrente en partidos en la élite. Y Rubén Díaz es uno de esos centrales de 23 años, pero que viéndole jugar podría tener 30, por un poco la experiencia Sí. que tiene, ese canterismo que ya evidencia, que sufre, como comentas, a campo abierto, que sufre agilidad, a veces es un poco agresivo en A ver, demasía. es que permíteme, Pedro, es un central muy portugués en ese sentido, muy clasicote. Sí, sí, sí. De hecho, yo me acuerdo que en la final de la Nations League contra Holanda hace un partido espectacular en lo que es el estar bien ubicado, la Claro. intuición para el corte. Tú comentas Old Trafford, United. A mí también me sonaría en Old Trafford o, ojo, en Chelsea, porque Chelsea Claro. tiene también O una haciendo de tradición. Vidic o haciendo de Terry. Está ahí en la comparación. Chelsea tiene esa tradición de Sí, John Terry, Gary Cahill, sí, centrales muy de proteger el área y que es algo que a veces este curso le ha costado puntos al equipo sí. de Frankie Lampard y Rubén Díaz tiene eso. Rubén Díaz sería como fichar una garantía de liderazgo y de presencia en el área teniendo en cuenta que es muy, muy caro. O sea, el equipo que lo fiche tiene que tener claro lo que está fichando, porque si no corres Sí, el riesgo de estar gastando mucho dinero en un central que, como has comentado, si le demandas ritmo alto y muchas zonas sí. que ocupar, pues sufrirá. Pero si le demandas protección del área y hasta darte un punto de espíritu competitivo, tan Old Trafford mismamente, bien, vendría genial. Y gol en el área contraria, que también To- lo tiene. Claro, totalmente. Al final, si el Atlético de Madrid no hubiese fichado a Felipe, se podría haber fijado precisamente en Rubén Díaz porque hubiese encajado muy bien con el Cholo. Tercer nombre también del Benfica, solo que en este caso con un desarrollo un poquito extraño. Yo esperaba que Florentino Luis esta temporada diese el salto. Es verdad que hay futbolistas de nivel, mismamente ha llegado Weigl para el centro del campo, Gabriel Pires, hay buenos futbolistas en el centro en Benfica, pero a mí Florentino Luis o he tenido mucha suerte o siempre que le he visto jugar me ha gustado esa comparación con ser un pulpo, porque además es que me parece evidente con esas piernas largas, interceptando balones en los duelos individuales, me parece que le hacen un perfil realmente interesante para ser un especialista, sí, pero un especialista que puede ser muy valorado en ciertos contextos. No sé exactamente, Pedro, por qué no está teniendo un poquito más de continuidad, sobre todo teniendo en cuenta que Bruno Lage precisamente a los jóvenes les da minutos. Sí, sí, con Florentino ocurre algo muy particular, que es un jugador que no juega en Benfica, pero tendría hueco en muchos equipos bastante importantes de las principales ligas, Sí, que sí, sí. bueno, es de esas cosas raras que pasan en el fútbol, pero que pasan. Yo creo que lo que ha pasado con Florentino es que a raíz de algunos, o sea, Laje coja el equipo en enero Sí. y hasta octubre es como una luna de miel permanente, no viene esa primera derrota que tanto daño hace. Sí. Y cuando vino, Laje quiso cambiar algunas cosas, prefiere un perfiles tipo Gabriel, Samaris, que son mejores en algunas Sí. acciones concretas, que a lo mejor abarcan más campo. Gabriel Pires, por ejemplo, tiene esos Sí. balones en largo a espalda de la defensa que tanto le gustan al técnico portugués. Y de ahí Florentino se ha ido cayendo y bueno, en una posición como la de él, en cuanto te caes un mes, luego vuelves a jugar y estás sin ese ritmo y Sí. eso le cuesta bastante, pero yendo un poco más a sus características generales y no tanto a su situación particular, o sea, la metáfora del pulpo es perfecta. Es un jugador que si quieres un puro especialista defensivo que te abarque campo y te libere a los jugadores Claro. de arriba, perfecto. Mismamente en esos equipos de la generación del 99, que ganan Eurocopa Sub-17 y Sub-19, eran equipos con muchísimo talento ofensivo, Jota, Trincao, etcétera, y el que liberaba Claro. todos ellos era Florentino, que es un jugador que es capaz por sí solo de abarcar muchísimo Sí. campo y de aguantar sistemas defensivos
por él. Se le relaciona mucho con Serie A, Sí. se habló bastante del Milan en enero, y bueno, tiene ese perfil de jugador que te aguanta un centro del campo por él solo. Pero en Florentino, más que ligas, yo le veo un jugador muy asociado a ciertos equipos Sí. que tengan falta de agresividad en la medular para que se libere gente arriba. Totalmente, no es de extrañar que un Milan que tuvo a Gattuso compensando a Andrea Pirlo, incluso a Clarence Seedorf, se pudiese interesar en él. Yo también pensaba en el Sevilla, en el sentido de que ha fichado a Fernando Reyes, evidentemente ya tiene una experiencia a sus espaldas, ya tiene una edad, pero el Sevilla es y sobre todo Monchi como director deportivo, es un tipo de director deportivo que se fija mucho en esos momentos complicados de los futbolistas para firmarlos. Pasó con Ocampos. Y ojo el nombre de Florentino, Luis. Y ya para finalizar del Benfica, aunque aquí podríamos seguir, porque claro, talento joven, las Águilas tienen una barbaridad, vamos a ir a la portería porque allí juega Blajo Dimos. Es así, Blajo Dimos, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, Bueno, no. aquí como somos muy perezosos, se le llama por el primer nombre, Odiseas, o Odi incluso. No, o sea, sería una odisea perder la oportunidad de llamar a un portero Blajodimos porque me parece a mí colosal, o sea, de levantarme e irme. El caso es que tiene 26 años, acaba contrato en 2024 y a mí no me convencía mucho y lo hablábamos tú y yo ayer, a ti tampoco, pero esta temporada, digamos que, oye, que ha cogido otro cuerpo. Sí, sí, a mí el año pasado, hay que decir que el Benfica tiene una línea muy buena de porteros, Jo, de Oblak, Julio César, que hace una muy sí, buena temporada, y Ederson, Ederson. pero claro, pero en 2017, cuando se va Ederson, sufre bastante en la portería, Bruno Varela, Sí. Sevilla, la gente que Lo de no Svilar no acaba de... funcionó y tenía buena pinta. Claro, claro, gente que no termina de cuajar y Flaco Dimos, es verdad que el año pasado un poco que otorga un poquito de normalidad y de tranquilidad a la portería, que ya es buena señal teniendo en cuenta de dónde se venía, pero tenía algunos fallos, alguna tendencia a ser ese tipo de porteros que le meten muchos goles que parecen golazos, Sí. muchos disparos desde fuera, que bueno, en un primer impacto tú dices, bueno, vaya tiro, pero luego mirándolo es un tiro que pasa o porque no está del todo bien ubicado o Un porque poquito reacciona. Jasper Cillesen, los llamo a esos tipos de porteros. Eso es. O porque reacciona muy tarde, o Sí, porque su reacción es poco de Oblak, o sí, sea, es poco de ir por la vía más fácil sí. y un poco tirando más a portero de fotografía. Pero esta temporada yo, digamos que no soy un experto en porteros y no te sabría explicar muy bien qué ha pasado con Vlaco Dimos. Es que está haciendo un temporadón en cuanto a rendimiento. Mismamente, en febrero, marzo y hasta enero, cuando el Benfica sufre bastante, cuando pierde partidos de liga, cuando le eliminan de Europa League, Vlaco Dimos sostiene al equipo de una manera muy, muy brutal. Es que partido tras partido hacía 3, 4 paradas de gran mérito, añadiendo una regularidad a lo que ya se veía y lo que se veía y lo que tiene evidentemente es una agilidad y una capacidad para ser un portero de paradas muy, muy heavy. Y en esos últimos meses dio ese salto y vamos, aunque tenga sus defectos y se pueda pensar si esto es algo de una temporada o es algo más sostenible en el tiempo, la verdad es que cuando tienes un portero de esta edad en un Benfica rindiendo a este nivel, yo creo que es una cuestión natural para que algunos equipos, mismamente de Alemania, porque él es griego, pero tiene Sí. también pasaporte alemán, se puedan fijar en él. Sería algo absolutamente natural, ¿no? Totalmente, porque además está faltando relevo en las porterías a nivel de juventud. Está esa generación tan, pues, Oblak, Ter Stegen, que se lo han comido todo, y con Alisson, Ederson y compañía, con Courtois, que siguen siendo porteros jóvenes, pero luego hay un salto de calidad y de edad bastante importante. Ahora nos vamos de las Águilas, pasamos a los Dragones, nos vamos a Oporto, porque allí está el caso más claro de futbolista al que podíamos haber metido en esta lista ya desde hace 3-4 temporadas, como es Alex Telles. O sea, laterales izquierdos con
el golpeo, con la potencia, con la experiencia, con el pozo competitivo que tiene Alex Telles, me parece muy complicado de encontrar. Creo que si no ha salido del Oporto, básicamente es porque el Oporto, con todo el sentido del mundo, pide, yo que sé, 30, 35, 40 millones y muy pocos equipos se pueden permitir invertir esa cantidad. Pero Alexandro ya tardó en salir de la Juventus de Turín, ya ha demostrado cómo era el lateral izquierdo que podía ser, y creo que Telles seguiría un poquito la misma dinámica, con un perfil un poco diferente, pero también muy adaptado al fútbol contemporáneo. Sí, sí, al Nexteles mismamente para describirle, yo creo que basta con decir que, yo no sé, pero con Sessao a lo mejor le da 20 puntos al año al Porto, ¿eh? Sí, sí. Entre, Entre penaltis, faltas y demás. claro, claro, entre penaltis, faltas, entre saques de esquina o faltas Sí, laterales, que bueno, terminan en goles de Pepe o Marcano, pero sí. un 80% del gol son esos envíos, y luego más allá de ese golpeo que es pura élite, aún más que Grimaldo, eh, tiene un punto de ser competitivo, de, bueno, muy Sergio Conceição, que yo creo que le hace una garantía. Es que es otro lateral, Pedro, yo lo comenté con Nacho González a la hora de hablar de las zonas que tenía que reforzar Chelsea y Manchester United precisamente. Una, además del puesto de central, es el lateral izquierdo, hablábamos de Telles, o sea, me parecería perfecto, por ejemplo, en el Manchester United pensando en la banda con Marcus Rashford. Claro, claro, y es que hay en esta lista y en otros jugadores en Portugal gente con más techo que puede Sí, progresar más, pero si quieres un fichaje que te eso es, garantice 3 temporadas ya de mismo. rendimiento en diferentes contextos, además, porque Grimaldo, por ejemplo, es un lateral que demanda cosas más concretas y Alex Telles es bastante más adaptable, yo creo que a Alex Telles es tu hombre. Además, ha demostrado en varios momentos ser un jugador con una grandeza interesante. Sí, Ese penalti a la Roma el año sí. pasado en la prórroga, un gol al Portimonense en el último minuto de un partido allá por febrero o enero. O sea, es un lateral con no solo una incidencia, pero también una personalidad para hacer valer su golpeo y sus condiciones bastante importante. Yo me lo creo en Old Trafford para seguir un poco la línea Bruno Fernández, que era no solo el hecho de ver a un futbolista que me gusta en un equipo como el Manchester United, sino encima quitarme a uno que no me gusta, como es Luke Shaw o como era Jesse Lingard en la media punta. Vamos a mirar la otra banda, o bueno, a veces también la misma, porque claro, el Tecatito Corona es un perfil particular. Yo decía el otro día en Twitter, Pedro, que bueno, Tecatito Corona tiene 27 años, acaba contrato en 2022, Alex Telles en 2021, es decir que creo que estos dos a corto plazo van a terminar saliendo de Dragao. El caso es que el Tecatito Corona le hemos visto en izquierda, de extremo, le hemos visto en derecha, de extremo, pero le hemos visto también desde la temporada pasada por la falta de competencias realmente, porque lo de Manafami no me convence mucho, como lateral derecho. Y decía que me encajaba mucho como relevo de Jesús Navas, porque para empezar, Jesús Navas ya tiene una edad, pero ahora mismo es titularísimo, es quizás el mejor lateral derecho del momento en la Liga Española, pero le puedes utilizar como extremo en cualquiera de las dos bandas, sobre todo seguramente a la izquierda, y ya vas preparando el relevo para el futuro, porque el Tecatito, como digo, tiene 27 años y a lo mejor con 29 ya está todavía más preparado para competir como lateral derecho y continuar con esa tradición de laterales largos y ofensivos que tiene el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Es decir, al final Alves es un mediapunta metido a lateral, Jesús Navas es un extremo metido a lateral, y Tecatito Corona también sería un media puntita, diría yo, más que un extremo metido a lateral. Sí, sí. Hablando también, esto también es aplicable a Alex Telles. Has mencionado lo del contrato y en el Porto es bastante importante porque en las últimas temporadas el Porto ha sufrido bastante económicamente. Ha tenido una intervención del fair play financiero. Ahora, hasta julio, tenía que encajar 100 millones de euros. Pasa que ahora, como sabes, la UEFA ha Sí. suavizado bastante las reglas del fair play financiero y por lo tanto eso no se aplica. Pero lo que es evidente es que las finanzas del equipo de Pinto da Costa ya no son lo que eran. Por eso les cuesta renovar contratos, por eso ese Héctor Herrera llega gratis al Eso es. Atlético de Madrid y por eso
esos casos como Alex Telles o Corona son bastante apetecibles por esa fragilidad que el Oporto ahora tiene. Lo de Corona es uno de los casos más especiales, yo te diría, del fútbol portugués, porque él llega en 2015, fichado por Julen Lopetegui, actual entrenador del Sevilla Fútbol Club, y llega como un jugador muy bonito de ver, muy técnico, un regateador muy especial, pero que evidentemente le faltaba competitividad, le faltaba regularidad, le faltaba poner mala cara en los partidos. Y con Sessao, que, bueno, es esas cosas tan bonitas que pasan en el fútbol, que tú miras a Jerome Boateng con Guardiola y dices, Guardiola le echará y le convierte en central de culto. Y tú miras a Conceição con Jesús Corona y nunca piensas que Conceição va a coger, claro, va a coger al mexicano, le da una competitividad, una regularidad que están dando los mejores resultados de la carrera de Corona, como bien dices, de lateral derecho, de extremo izquierdo, por dentro, porque es muy curioso que en algunos partidos llega a jugar hasta como de segunda punta, o sea, un jugador que te puede jugar en muchos puestos diferentes porque ha ganado esa competitividad, esa regularidad, y que desde la derecha es uno de los principales proveedores de asistencias fuera de las 5 grandes ligas. Es que tiene un golpeo de balón fantástico que precisamente es comparable al de Jesús Navas. De hecho, seguramente el del Tecatito sea menos de centrador y un poquito más creativo. Es más capaz de encontrar a otros futbolistas en esas posiciones y muchos jugadores evidentemente se benefician. Echando la vista un poquito atrás o a su perfil, también ha sonado con la Liga Española Diogo Leite. Había sonado para el Valencia. El caso es que Diogo Leite, como el caso de Florentino Luis, es un chico de una generación fantástica, pero que no está pudiendo dar el salto. Sin embargo, en Diogo Leite había muchas expectativas puestas. De hecho, seguramente era el central o uno de los centrales más especiales y con más potencial, ¿no? Sí, Diego Leite es el típico central que tú le ves con 18, 19 años y te llama poderosamente la atención. Zurdo, elegante, una gran salida de balón. Y bueno, hay que recordar que después del Mundial 2018 llega a formar pareja con Felipe el primer mes de temporada y hace un muy buen mes, pero luego el Oporto ve esa oportunidad, que creo que es una oportunidad más que ir a y con Militao antes, con Militao y bueno, Felipe Militao primero y luego ya Pepe y chao. Y bueno, y a mí el bajón en cuanto a dirección deportiva que hace el Oporto es que cuando se va Militao, al revés de apostar por Diego Leite, ficha a Marcano, que te garantiza mucho rendimiento y hay que hacer honor a Marcano, pero tapas a Diego Leite y esta temporada no está jugando nada y es un central que necesita jugar porque necesita mejorar timings de lectura de jugadas, necesita de entender cómo usar su físico que tampoco es muy privilegiado y cuando le chocan pues puede sufrir y eso es a base de partidos. Yo, si por ejemplo él se termina yendo a un Valencia, tengo la duda si está ya listo para plantarse en Mestalla y jugar, pero yo le diría yéndose a un Valencia y que le dejes cedido un año en un Leganés o algo por el estilo y que pueda curtirse en la liga y ser una opción para un Valencia, porque si quieres un central que te junta talento defensivo, capacidad de sacar el balón, siendo zurdo, que es muy importante porque el central zurdo siempre te da otra perspectiva para sacar el balón y para hacer cosas diferentes en esos primeros pases. Diego Leite es un proyecto de central maravilloso que si se queda otra temporada estancado, yo creo que se pierde, vamos. Totalmente, al final todos los futbolistas necesitan jugar, pero seguramente uno como Diego Leite todavía más. Y a lo mejor ahí la conexión con Meriton, con Peter Lim y demás, pues le puede facilitar un poquito las cosas. Nos salimos ya de Benfica y Oporto para comentar dos casos particulares. Bueno, dejamos el Famalicão un poquito apartado porque al final, por ejemplo, el caso de Nehuen Pérez no deja de ser un futbolista cedido. Con Toni ya hablamos en su día en la entrevista que os dejo por aquí arriba. Pero, por ejemplo... Ojo a Gustavo Assunção, el hijo de Paulo, que es
igual al padre, vamos, Muy interesante para el centro del campo, exactamente. El caso es que volvemos a Lisboa para hablar de Marcos Acuña, que es un chico al que ya vimos con Argentina en algún torneo importante, y no recuerdo exactamente cuál, creo que Copa América 2015 puede ser, donde fue un poquito importante. Ya sabemos que por Argentina los extremos y los atacantes van pasando de poco en poco. El caso es que es un jugador que tiene ya 28 años, que acaba contrato en 2023, pero que yo creo que podría sumar bastante precisamente en un equipo tipo perfil Valencia, tipo perfil Sevilla. Lo que pasa es que no sé si la inversión que puede necesitar para sacarlo del Albalade podría compensar su fichaje, sobre todo teniendo en cuenta su edad. Hombre, yo creo que quien no tenga un sistema de tres centrales y dos Claro. carrileros es de las mejores opciones que puede Sí. haber en Europa en cuanto a rendimiento inmediato. Yo no sé Inter de Conte, si Inter de Conte. absolutamente, es que absolutamente, porque aparte es justo, si Grimaldo no es nada Conte, Claro, Acuña es es todo lo Conte contrario. por no solo por ganas y Sí. cancherismo, sino por físico. Es que Acuña, por ejemplo, en el Sporting Oporto de enero, que juega de lateral izquierdo en defensa de cuatro, es una máquina de repetir Sí. esfuerzos, ir, volver y sumar en ataque, no como suma Grimaldo por Claro. talento, Hoteles por Sí. golpeo, pero sumar en ataque por agresividad, Eso es. por sus regates, muchas veces Atacar más el que espacio, llegar por sorpresa. sus regates más que puros regates, muchas veces son, te gana dos divididas en una jugada y Sí. aclara el panorama, y en eso es un jugador muy, muy importante. Es verdad que sería una inversión, sobre todo teniendo en cuenta su edad, pero el Sporting, un poco como el Oporto, necesita, sí, como el Oporto, necesita vender, y yo creo que por 15 millones te lo puedes conseguir. Es un jugador también con un pero muy importante, que es su falta de disciplina, muchas amarillas, muchas expulsiones, pero si le logras domar en ese sentido, y Jorge Jesús le ha domado aquí en Lisboa, Antonio Conte es un entrenador de ese Sí. perfil, te puede sumar rendimiento inmediato y un jugador muy, muy especial para ciertos contextos, como por ejemplo el Inter o como comentas el Sevilla, que tiene una tradición de este tipo de Claro. jugadores que al final le dan esa Sí. competitividad y agresividad tan de Sí. medión. Ese componente racial que tienen otros futbolistas también de potrero argentinos, como el Chimi, como el Apache Tevez, es ese tipo de talento argentino. Y ya para finalizar, nos vamos al Victoria Guimaraes. Ya no tenemos ahí al bueno de Tapsova, pero sí que tenemos a un Marcus Edwards, que me lo decía, si yo lo recuerdo del libro de Pochettino, porque yo no le he visto jugar, pero Pochettino en su libro que escribe con Guillem Balaguer habla de Marcus Edwards como el futbolista más parecido que ha visto en su vida a Leo Messi. Evidentemente, haciendo las diferencias obvias de nivel, no tenemos que explicar nada, está en el Victoria Guimaraes, no es Leo Messi, pero tú me comentas que puede ser un futbolista interesante, sobre todo porque todavía tiene 21 años. Sí, sí, súper, súper interesante. Es curioso que jugador de la cantera del Tottenham, que él mismo asume, y eso es muy, muy interesante, no muy usual. Él, allá cuando tenía unos 20 años y se marcha a la Eredivisie sin tener la confianza de los responsables del Tottenham, él asume. Yo he cometido errores, yo no he sido del todo profesional como debería, pero ahora me voy a centrar en la Qué bueno. Eredivisie. Llega a ser el jugador con más regates por partido de la liga, superando a Odegaard, que ya es mucho decir, y este año en Portugal es, yo creo que la aparición más bonita que hay en la liga. Es el máximo regateador por partido de la liga. También un jugador muy de regates por intuición, muy de regates por mirar el cuerpo del defensor, ver que está más para un lado, irse al Sí, otro de esos regateadores tan puros. bonitos y puros que a veces surgen, Sí. que en Victoria de Guimaraes ha encontrado el contexto idóneo para poder equivocarse, aprender, ganar ese peso de ser el jugador Claro. al que le dan la pelota para poder decidir el partido o
perder el partido, que muchas veces es así, que necesita crecer, necesita muchísimo entrenadores que le mejoren la toma de decisiones, que sepan muchas veces cómo tirar el máximo rendimiento y aprovechar los huecos que él abre, porque a veces tiene esa tendencia de abrir un hueco con un regate y luego ir al sitio de él mismo a volver a buscarlo. Eso es, de querer regatearte 4 veces en una misma jugada. Pero en cuanto a talento puro, yo no sé si yéndose Trincao y bueno, con la incógnita un poco que es Jota, si no es el más grande talento puro que hay en Portugal, esos talentos que Inglaterra ahora produce hace 10 años, parecería imposible, pero es un jugador que habrá que ver si se va, porque obviamente un chico tan joven que ya le ha marcado al Arsenal en Europa League, los focos Premier ya están ahí, habrá que ver cómo es su futuro, pero yo creo que es un jugador que si le coge un entrenador o un equipo muy inestable, se puede perder, no es una garantía para nada, pero si le coge un entrenador que cuida y mima al talento, ojo con Marcus Edwards, y bueno, yo creo que Edwards es de esos jugadores para el que tú enciendes la tele para ver un partido, porque es muy bonito y muy, muy especial. Pues aquí queda la lista, la voy a repasar, voy a ir desde el inicio hasta el final. Grimaldo, Rubén Díaz, Florentino Luis, Blajo Dimos, Alex Teles, Tecatito Corona, Diogo Leite, Marcos Acuña, y Marcus Edwards, que ya estaba leyendo el último nombre. Esta es la lista que nos ha traído nuestro amigo Pedro Barata para ver ese talento que todavía queda en la Liga NOS y que puede terminar volando, al menos en el corto medio plazo, hacia una gran liga. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre ha sido un placer. De nada, espero que en breves podamos grabar de Tomás Esteves, Gonzalo Plata, Jota, que sería una buena señal que esos chicos que no están jugando tanto, pues les den la confianza que necesitan. Totalmente, que siga siendo cíclico el talento y que Portugal se siga renovando, que como comentamos en un vídeo recientemente, lo necesita sobre todo a nivel de clubes. Y nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, dadle like, compartirlo, suscribiros y activad la campanita porque aquí, en Diario de un Periodista Deportivo, gracias también al fútbol portugués, el fútbol nunca se acaba.